El doctor Moure es un destacadísimo filólogo, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro desde hace unos cuantos años de la Academia Argentina de Letras, de la que fue presidente y ahora él me corregirá, creo que es vicepresidente. Pero todos esos pergaminos empalidecen frente a su título principal, que fue mi profesor de literatura en tercer año del Colegio Nacional de Buenos Aires, allá por el lejano año 1976. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece muy justo que hayas empezado por allí. Un No gusto. sabía si hacer referencia o no, porque hay gente que, bueno, toma cierta distancia de eso, pero en mi caso no, de modo que agradezco que hayas empezado así. No, y lo sé porque nosotros en algunas reuniones que hacemos, cuando se cumple algún aniversario en redondo, con esa superstición del sistema decimal de la que hablaba Borges, lo invitamos y en una de ellas, me acuerdo, cuando cumplimos 30 años de egresados, el profesor Moure dio un discurso no solo brillante e intelectualmente destacado, sino muy emotivo. Para todos nosotros. Bueno, no sé si muchas personas a veces se quejan, y quizá con razón hoy en día. Yo tengo la suerte de tener grandes profesores y a la cabeza de todos ellos está él, así que es un gusto hoy tenerlo aquí. Profesor, antes de ingresar en este tema, yo quería preguntarle un poco sobre la Academia Argentina de Letras y las academias en general. Porque me parece que la gente no sabe muy bien qué hacen, si tienen un rol preceptivo, si son como una especie de organismo público que establece reglas que son de cumplimiento obligatorio o no. En fin, bueno, usted me dirá. Es una pregunta muy pertinente y lamento decirte que tratarla con cierto detenimiento nos llevaría mucho tiempo, del que este programa no dispone y me parece muy razonable. Digo que es un tema importante porque basta que uno prenda o siga un noticiero, y seguramente vos vas a ser testigo de esto, y espero que no víctima. Muchos presentadores, cuando quieren hacer referencia a un término, en fin, o quieren bucear un poco en alguna expresión desafortunada de algún político, dicen, la Real Academia Española dice en su diccionario, y entonces definen de acuerdo a eso. Cualquier argentino debería saltar en la silla diciendo, ¿cómo? Entonces resulta que las palabras que usamos nosotros están definidas por un país que no es el nuestro, un país extranjero. Bueno, es una larga tradición hacer referencia a eso, de modo que lo primero que yo quiero decir, y es una bajada de línea clara, es por favor dejemos de decir el diccionario de la Real Academia Española y digamos el diccionario. Es el título que lleva desde la última edición, claramente. Esto que digo, por otro lado, es absolutamente compartido por la Real Academia Española, que es una de las 22 academias, de modo que todas las academias de América, más la española, constituyen la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española. Y todo principio normativo al que se somete la lengua está consensuado por las 22 academias. De modo que es un error, y un error, digamos, grave, desacertado, desnortado e inconveniente, seguir diciendo, bueno, pero la Real Academia, a nadie se le ocurre decir, bueno, la Academia Colombiana exige que, o la Academia Venezolana nos impone que. De modo que empiezo por allí. Ahí, Segundo, las perdón, academias ahí no hay una superioridad jerárquica, digamos, de la Real Academia ninguna, Española. absolutamente ninguna, más que una superioridad y un prestigio histórico. Naturalmente, en la época de la colonia, la primera en el siglo XVIII fue la Real Academia Española, pero en la medida en que se fueron creando luego, naciendo las nuevas naciones, paulatinamente durante el siglo XIX y el siglo XX se crearon academias en cada una de las naciones que hoy se reúnen, comparten absolutamente todas las disposiciones y consensúan todo tipo de normativa. Y De no, modo que y no persiste es importante. esa suspicacia, recuerdo ese artículo famoso de Borges, las alarmas del doctor Américo Castro. Pero por supuesto que subsisten, pero lamentablemente sí, claro que subsisten. Y bueno, Borges tiene páginas memorables que no es el momento de citar acá, pero memorables sobre ese tema, y fue uno de los primeros que dijo claramente o habló claramente de este tema. Pero hay que insistir, aunque
ya digo, Perdón, tenemos la mejor recordemos. de las relaciones Sí. con la Real Academia Española. Ellos mismos están interesados en que esto no sea así, porque los ponen en una posición incómoda. Claro, Es decir, recordemos ellos no son elemento de consulta, ni cartabón, ni Lógico. criterio de lengua, sino que lo somos todas las academias. Recordemos, para quien no conozca el tema, ese fue un artículo en el que Borges ironizaba sobre un gran filólogo, Américo Castro, que se había referido desdeñosamente, si no recuerdo mal, a alguna forma de hablar de la Argentina o del Río de la Plata. ¿Es así? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. No, ahí lo dice claramente y aparte lo refuta de manera brillante. Es más, dice por allí, bueno, yo he recorrido muchos lugares de España, he vivido años en tal otro lugar, años en tal, pero nunca he notado que los españoles hablaran mejor que nosotros. Entonces, a partir de allí, por supuesto, vienen las palizas. Esto también es una ruta, no existe un país donde se habla mejor que en otro, ese es el otro elemento que habría que bajar. Pero los argentinos tenemos, entre muchísimas inseguridades, probablemente muchas de ellas derivadas de la inmigración y de la sensación de inseguridad de un inmigrante que llega y no se adecua rápidamente a la realidad del país, esa idea de que, bueno, nosotros no hablamos bien. Todos los países, todos los lugares hablan bien y hablan mal, según que sea el registro y cuál sea la educación que ha tenido cada uno para manejarse en el nivel escrito o en la calle. Y en la calle no existe criterio alguno de corrección. Es decir, en la calle cada uno hace lo que quiere y como quiere, solamente quizá con un criterio de mal y buen gusto que está muy decaído desde hace unas cuantas décadas y está empeorando. Sí, sin Pero duda. eso no lo podemos controlar desde ninguna academia. Los diccionarios, porque me parece que hay, usted me corregirá, una distinción en la concepción del diccionario en el mundo hispano, digamos, y en el mundo anglosajón. Me parece que en el hispano tiene una idea preceptiva y en el anglosajón describe lo que ocurre. ¿Es así o estoy muy equivocado? No, es así, pero de todas formas, es cierto, en la tradición hispánica, diríamos que nosotros somos una lengua con diccionario, mientras que probablemente, por ejemplo, los ingleses no. No obstante, se rigen cada uno de ellos por distintos diccionarios, en Estados Unidos por el Webster, por ejemplo, de larga tradición, pero a ningún norteamericano se le ocurriría llamar a Londres para preguntar si una construcción es correcta o no. Y es razonable esto, ¿verdad? Porque América tiene ya 530 años de funcionamiento y cada uno de los países ha desarrollado formas que le son propias, que son, por otro lado, absolutamente inevitables, incorregibles, entre comillas, digamos. No hay ningún criterio para que modifiquen una forma sobre todo de hablar, nos estamos refiriendo a la oralidad, sobre todo, a la pronunciación, a la entonación, al léxico, que tienen que ver con la historia personal de cada uno de esos, particular de cada uno de esos países, del entorno geográfico, de las tradiciones discursivas que se han ido desarrollando desde los periódicos, desde la literatura nacional. De modo que eso es así, son naturalezas distintas que, milagrosamente, quieren seguir perteneciendo al mismo mundo cultural y seguir compartiendo un idioma. Este es el hecho. Claro. Todo esto que yo digo es absolutamente así, sin embargo a nadie se le ocurriría decir en Colombia o en Uruguay, nosotros no hablamos español. Sí, es español, es castellano, como el que habla en España, insisto, en Nicaragua o como se puede hablar en Chile. Claro. Es decir, el idioma, digamos, no es un objeto de la naturaleza, es un producto de la construcción, una historia, y va evolucionando, y lo que hoy es puro, ayer fue impuro, y lo que hoy es ortodoxo, mañana será heterodoxo. Pero sin ninguna duda, si no fuese así, aunque es un poco, quizá, bueno, a ver, exagerado, pero no es tan exagerado si se lo piensa un poco mejor. Toda Europa, o buena parte de la Europa no germánica, seguiría hablando latín, y nosotros también. Es decir, si las lenguas no se movieran, y teniendo en cuenta la cantidad de preceptiva que se ha volcado sobre las lenguas, el cuidado y demás, bueno, tendríamos esa única lengua invariable. Eso no es así, ni será así nunca. Claro. La lengua es un objeto que está en cambio y sometido a influencias de todo tipo. Ahora, en este marco, digamos, ¿cómo abordamos el tema del llamado lenguaje inclusivo? Bueno, vos te imaginarás que a lo largo de estos años he tenido que responder 1000 veces a esto, de distintas maneras. Incluso desde la propia facultad, en un momento cuando yo todavía estaba dictando clases de historia de la lengua, y alguien preguntó esto, ya digo, 6, 7 años atrás probablemente. Y ya estaba esto, iba creciendo. Y
yo no acababa de entender, es más, en ese momento entendí y acepté algo que todavía no veía con claridad, y es el hecho de que no podía entender por qué querían poner, supongamos, una E en lugar de las desinencias de masculino o de femenino. Dije yo, bueno, es mire, la primera propuesta fue que desdoblaran. Entonces, si no le gusta a usted decir solamente los alumnos o los estudiantes, diga los estudiantes, las estudiantes, los y las estudiantes, los niños y las niñas. Y entonces ahí entendí una cosa, alguien me dijo, no, pero es que algunos de nosotros no queremos que el lenguaje sea binario, es decir, que haya meramente una oposición de dos géneros. Entonces allí vine a entender que la idea de poner una E era precisamente la forma de eliminar el binarismo, con lo cual, a mi juicio, se caía en otra contradicción, es decir, para asegurar la inclusión de uno de los géneros se invisibilizaban los dos, que tampoco me parece una solución justa. Pero bueno, este fue uno de los procedimientos y es uno de los que están en boga. Desde el punto de vista de la importancia, si tiene alguna, esto es una importancia de índole social, que hasta yo diría, hasta cierto punto, bastante argentina. Creo que la insistencia en esto tiene Eso le nuestro quería país. preguntar, sí, sí. Sí, no lo podría asegurar, pero bueno, me lo han comentado de otros países y demás. Entre nosotros tiene realmente un peso grande. E incluso sé que se ha llevado, o que el fenómeno se presenta en idiomas que no son el castellano, en el caso de Alemania, por ejemplo, también aparentemente hay movimientos de este tipo. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar? Podemos dar primero una respuesta histórica, si ustedes quieren, una respuesta de la gramática. No voy a entrar en detalles, pero sí me interesa decir que, como habíamos comentado antes, una lengua es una construcción histórica, es una construcción colectiva que va conformando un sistema dentro del cual todos los elementos se corresponden. Eso es un sistema, es una estructura. Todos los elementos se corresponden. Imaginen ustedes si se les ocurriese poner un tronco grande o chico adentro del motor del auto, o en un motor de heladera, por las razones que quieran, para separar dos espacios que les molestan o que parecen que tendría que entrar más aire. Lo más probable es que todo se vaya al diablo, es decir, que el sistema se descuajeringue y ahí en más las partes empiezan a funcionar mal. En un sistema como el nuestro, en el que la oposición masculino y femenino, que no es una oposición sexual, aunque después llega a ser sexual naturalmente, pero esa oposición de masculino y femenino que se da en los objetos y en las personas, es una forma estructural instalada en la lengua desde sus comienzos, desde sus inicios. Ya estaba en latín, pero bueno, el castellano la reformuló. Y entonces nos encontramos con que ahora se pretende desde afuera introducir un elemento ajeno a ese sistema conformado durante siglos, en el que los elementos se oponen de manera lógica, para intentar hacer visible una protesta, una inquietud de índole social, ideológica, que es absolutamente legítima para quien quiera sostenerla, pero que no debería incidir en un mecanismo como el de la lengua, que es inocente frente a eso y que se descompone, funciona mal cuando se pretende intrusionarlo, si les quieren, que es eso, una interferencia o una intrusión, que es lo que está haciendo esto. Entonces, ese elemento complejo, con elementos morfológicos, que son los que van integrando todo el funcionamiento interno, se ve de pronto, bueno, agredido por eso. Y de ese hecho también se deriva la dificultad de mantener el inclusivismo gramatical de una manera coherente. Yo hasta el momento he podido, bueno, no tengo demasiada paciencia para escuchar discursos en lenguaje inclusivo, pero a veces haciendo un esfuerzo, como hacen los higienistas, bueno, uno intenta ver qué es lo que ocurre y funciona mal, no lo pueden No, sostener. no es coherente, lo hacen en algunas palabras Naturalmente. y además pienso, en algún texto corto, a veces por las redes sociales, ¿cuánto tiempo les habrá llevado? Efectivamente, Porque tienen que efectivamente. tratar porque a esto iba. Yo que no podría decir todo lo que usted dijo por mi falta de formación en esa materia, pero lo que yo percibo como simple hablante es que esa es artificial. Es decir, Absoluta, pero desde luego es artificial si no lo ha formado nadie claro, más claro, que... claro. Es una exigencia, por otro lado digo, aunque resulte políticamente incorrecto, expresión que yo detesto, pero digamos, aunque sea incómodo, es una demanda minoritaria, es una demanda de un grupo reducido, feminista, acompañado por políticos
que suelen ser bastante ignorantes y se prenden a esto porque, bueno, tiene resonancia en un grupo que esperan que siempre sea más grande y los lleve a éxitos de otro tipo, y de pronto aparecen pidiéndole a la lengua lo que la lengua no puede hacer. Ahora, los cambios en la lengua también, desde luego, existen por necesidad, sobre todo por exigencia desde abajo hacia arriba. Así se fueron formando. Es muy difícil que un gobierno pueda imponer modificaciones que sean aceptadas por la gente. Pero la gente, que es la que hace la lengua todos los días, de pronto sí admite modificaciones que se van corriendo. Yo traigo un pequeño ejemplo que curiosamente viene a cuento. Todavía hoy habrán percibido ustedes que hay mucha gente y muchos colegas que no saben si decir presidente o presidenta. Sí, esa es la discusión eterna, sí. Entonces, claro, ocurre que desde el punto de vista formal, presidente, como los sustantivos terminados en ente, que derivan de los participios latinos del presente, tienen una forma invariable, sin desinencia femenina. Bueno, al pasar al castellano, puesto que buena parte de los sustantivos, o la mayoría, tienen la posibilidad de diferenciarse morfológicamente entre masculino y femenino, lindo, linda, la gente va utilizando otro procedimiento que es típico de la evolución de todas las lenguas. Cuando surge un elemento que está, digamos, en discusión, que convive, de manera inteligente y sensata, el común de la gente va aproximando formas para hacerlas más sencillas, eliminar diferencias innecesarias y ser económico en el cambio. Entonces, dicen, bueno, si yo digo el ministro y la ministra, ¿por qué no puedo decir presidente y presidenta? Y por lo tanto, se introduce la forma con A. Alguien podrá decir, bueno, pero la preceptiva antigua decía que no, y de hecho todavía no se dice estudianta, aunque es probable que se diga. Algunas formas están lexicalizadas, se dice gobernante, pero no gobernanta, que tiene un significado hoy distinto. No obstante, la tendencia en la calle, en el día a día del hablante, hace que se busque sistematizar el sistema y utilizar analogías para reducir las discrepancias, para reducir las irregularidades. Entonces, si yo tengo presidente y empiezo a decir presidenta, lo más probable es que presidenta termine imponiéndose. Hoy conviven las dos. Conviven. Eso, los dos, podemos decir, son correctas, las dos formas. Ofelia Kobasi, que fue presidenta de la Academia Argentina de Letras, bueno, que fue a quien debo en realidad mi ingreso a la Academia, fallecida hace 20 años, ella decía presidente, era de un formalismo muy riguroso. De modo que para mí es absolutamente normal y defenderé esa forma, aunque si alguien dice la señora presidente, pues a mí no me parece mal que lo use, pero yo podría anticipar que va camino a su extinción esa forma, porque la otra ya se ha incorporado de manera más admitida y respondiendo a este fenómeno de la analogía, ¿no? Le voy a propósito, y de paso se lo consulto, en el ámbito judicial pasa quizá el fenómeno opuesto. A mí me resulta natural decir jueza para una mujer. Sin embargo, las juezas, ellas dicen, se dice la juez. No solo los hombres, sino, y yo me da la impresión de que ellas al decir la juez es como que están afirmando que ellas también tienen el mismo nivel que uno. Es una idea que tengo yo, no sé si esa es la razón, pero... ya la estoy avalando, creo que vos tenés razón en eso, efectivamente, no hay ninguna razón para no decir jueza, pero ahí ves vos cuántos elementos se juegan en la elección léxica, pero también allí, cuando ellas dicen, o las que pretenden o prefieren decir la juez, bueno, también son un grupo reducido. El hablante es mucho más que eso, y hasta si en tu caso, siendo abogado, te parece normal decir la jueza, es muy probable que ese elemento que ha entrado en la regularidad del sistema tenga más visos de triunfar en el futuro. No podemos anticipar, pero yo creo que sí. Por lo que usted dice, digamos, si en 50 años o 100, naturalmente todos habláramos con la E, con el lenguaje, bueno, los diccionarios terminarían recogiendo esta como la forma correcta. Sí, me parece de todas maneras. No creo que vaya a ocurrir, pero... No, yo creo que hoy es una fantasía, ¿no? Porque estamos, tan inmersos en una realidad exigente, cotidiana, de índole política, ideológica, ya casi asfixiados por esto, que nos parece que esto ocupa un lugar importante. Y yo creo que desde el punto de vista democrático
al común de la gente no le interesa absolutamente nada. Aunque Y pareciera, tampoco sí, pegar ni enseñar a sus hijos un sistema que no puede enseñarse, que es muy difícil. De aunque modo que pare... podrán convivir en algunos casos Sí, la E durante un tiempo. En sí. cuanto vean que el sistema no responde demasiado bien, volverán al otro. Yo creo que en el peor o mejor de los casos, se va a llegar al desdoblamiento. Es decir, si realmente no se quiere decir les alumnos, que me parece abominable, y se quiere indicar, bueno, alumnos masculinos, femeninos, se dirá los alumnos y las alumnas. Ahora, este fenómeno del desdoblamiento sistemático, que antes no se necesitaba, se va a empezar a ser indispensable, porque si no se hace el desdoblamiento, el resultado del masculino solo va a ser ambiguo. Entonces, lo más probable es que se insista en eso, pero es nada más que algo que avisoro para un futuro. Lo que también avisoro yo, y bueno, yo confieso que políticamente me he equivocado de manera sistemática a lo largo de la vida, podría también estar errado en este pronóstico. No obstante, creo, entre paréntesis deseo, que este fenómeno se vaya desvaneciendo en el tiempo. De todas formas, y a mí no me gusta para nada, pero pareciera una forma mejor que aquella que se usó antes, también por grupos minoritarios, que consistía en poner unas X Bueno, que era eso era impronunciable. pero es O que una precisamente, arroba. desde luego que eso solamente se puede utilizar en la escritura. Entonces, esa fue la solución para la escritura de la demanda del lenguaje inclusivo. Y es efectivamente impronunciable. Y yo hago una apuesta más, ya que efectivamente esa X o esa de ser sustituida por una letra sería la E, que es la que pronuncian en voz alta una vez que tiene que leer un discurso, verían ustedes el resultado. Imagínense que cada una de esas X o arrobas se sustituyesen por una E y Y, tendrían realmente un texto horrendo. y, Parece que es un sí, atentado innecesario pero que, insisto, quiere visibilizar, bueno, no solamente visibilizar un movimiento, una ideología, una inquietud social, pero no deja de ser no sé, una ingenuidad oficialmente promovida. Otra ¿No? forma similar que se da, por ejemplo, así se escriben las leyes en la ciudad de Buenos Aires o muchas, es con barras, los diputados, Sí, sas, que es una cosa también ilegible. absolutamente, absolutamente. Y de hecho, si la persona tiene que hacer una lectura en voz alta de ese texto, desde luego que no tiene manera de sustituir la barra como no sea repitiendo. Los y las, o los o las. Pero bueno, ya digo, este avance del inclusivismo, en el caso de que triunfara de alguna manera, aunque sea parcialmente, va a implicar muchos cambios, no digo en la lengua, al menos en la manera de exponer, en la manera de escribir. Ahora, aquí también aparece otro fenómeno al que no se le presta demasiada atención, y tiene sentido, es conveniente introducir semejante fenómeno nuevo, con las enormes dificultades que ya tiene de por sí el aprendizaje de lectoescritura entre nosotros. ¿Cómo hacer para llevarle a un chico cuyo medio social jamás en la vida se le había ocurrido pensar en estas cosas, y de pronto bajarle la idea de que hay que utilizar el inclusivismo cuando se hace referencia a seres humanos, y contrariando así lo que seguramente dicen sus padres, sus vecinos, todos sus antepasados, sus parientes, su medio? Entonces, realmente es una enorme inconveniencia. Por otro lado, lo más grave para mí es que con eso este movimiento no va a lograr absolutamente nada, es decir, no va a lograr una modificación sustancial de las conductas, y bueno, sí, las conductas sociales, bien digo, y de la violencia que se pretende evitar. Eso va por otro lado, Sí. tiene su único remedio en una educación persistente, una buena educación persistente y una sociedad que empieza a encarrilarse. Y Esa es la única forma de garantizarlo. nos queda poco tiempo, pero ya que habló de la educación persistente, le querría preguntar cómo ve desde su ámbito de mayor conocimiento el tema educativo, ¿no? Cómo ve Con que espanto, escribimos, que con espanto. hablamos. Con espanto el sistema. Yo hablo de la educación, con espanto. Insisto en esto, ¿no? La gente habla bien, en todos, porque marca su registro, sabe dónde hay que hacerlo y dónde no hay que hacerlo. Cosa diferente es cuando hablamos de la lengua modélica, de la lengua estándar, la lengua que sí se aprende, la lengua que sí se enseña, la lengua en la que se escribe,
la lengua del periodismo, de la literatura, la lengua de los discursos formales. Esa lengua se aprende. Antes se llegaba a ella de manera más rápida porque se leía, porque estaban los textos alrededor, porque los profesores hablaban de determinada manera, se enseñaba esa forma. Hoy, yo lo digo un poco exageradamente, casi llega a ser un idioma extranjero. Es decir, por eso se dice, el chico no lee, no entiende lo que lee, no puede redactar una redacción, ni siquiera la vaca, porque no sabe construir las oraciones. Es decir, ¿qué ha pasado allí? Y bueno, ha caído lamentablemente la calidad de la enseñanza, se ha dejado de lado, y yo pregunto, si comparamos esto con un deporte, quizá no sea lo más indicado, pero a mí me resulta muy útil, teniendo en cuenta que el deporte sí es una cosa aceptada popularmente. ¿A quién se le ocurre que va a poder jugar al tenis o al fútbol si no practica? Si se queda en su casa y tiene que salir a participar del campeonato. Eso se hace todos los días, se hace todos los días. Un músico no puede estar acostado en la cama mirando el techo y diciendo, bueno, me toca tocar la flauta final, si no lo hace todos los días. La lectura y la escritura es un ejercicio cotidiano, es un ejercicio de enriquecimiento. En la medida en que ese discurso está cada vez más lejos de la realidad, ante la propia manera de hablar, por simple que fuese, estaba, diríamos, más influenciada por las formas escritas. Hoy está absolutamente divorciada. Por eso se habla como se habla, de manera corta, frases cortas. Ahora, para la oralidad es suficiente. Pero el lenguaje cuidado, el que estamos hablando, ese necesita práctica continua desde el primer día de clase hasta el último. Profesor, seguiría hablando muchísimo tiempo sobre estos temas que me apasionan tanto, pero bueno, se nos termina el programa, así que le agradezco muchísimo y si usted es tan amable, lo volveremos a consultar en alguna otra oportunidad. Será un placer, sobre todo, bueno, viniendo de un exalumno que tiene la amabilidad de recordarse de un profesor y lo llama. Allí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto grande. Gracias. Muchas gracias a todos.